tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida de Hagamos la Palabra de Dios. Hoy les traigo un pasaje que creo que a todos nos interesa. Y es que en San Mateo capítulo 6, versículo 33, hay algo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y es que lo debemos de tomar en cuenta para que tengamos una vida de bendición en los caminos del Señor. En el capítulo 33 del capítulo 6 de San Mateo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis hermanos, cuando nosotros queremos hacer algo, una pared de un lado a otro, y cuando la terminamos nos damos cuenta que no quedó exactamente como nosotros queríamos, sino le faltó algo, entonces nosotros lo que hacemos es que le añadimos la parte que hizo falta para que quedara como nosotros queríamos, para que nos cubriera lo que nosotros queríamos. Y eso es lo que también sucede en nuestras vidas. Cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas estas cosas vendrán por añadidura, es porque hay cosas que nosotros no estamos experimentando en la palabra de Dios. Y yo les traigo aquí unos pasajes en los cuales vamos a ver que esas añadiduras sí las podemos agregar a nuestra vida. Y en Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si tú tienes una enfermedad y quieres encontrar la añadidura para esa enfermedad, para la enfermedad, y añádele sanidad, para que entonces puedas estar como el Señor quiere que estés sano. Porque si Jesús llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, es porque Él quiere que nosotros seamos sanos. Entonces, tienes que buscar esa añadidura. Si tú no conoces al Señor, pues entrégale su vida a Él. Dile: Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, y te entrego mi vida, y a partir de hoy quiero que tú la dirijas. Y entonces agarras la palabra de Dios y empiezas a buscar las añadiduras. Y si en este momento te falta la sanidad, entonces esa es la primera añadidura que tienes que pedirle al Señor. Y pedirle que se haga su palabra en tu vida. Que Isaías 53, 4 y 5 se haga en tu vida. Y creer tú que se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Y esa podría ser la primera añadidura que tú puedas pedir en este momento, o que la estés necesitando, porque ha llegado un momento en que tú crees que ya no vas a ser sano, pero el Señor te va a cumplir, porque la palabra de Dios es verdad y el Señor no miente. Otra añadidura, en 3 de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Si tú estás viendo que no prospera lo que te propusiste, que no logras lograr el éxito, que no puedes llegar a donde te señalaba tu sueño, te señalaba tu meta, tienes que creer la palabra de Dios. Como dice aquí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas, son todas. Y si tú lo crees, vas a ser un hombre de éxito. Vas a tener éxito en tus proyectos, en tus metas. Pero tienes que hacerlo, tienes que creerlo.
tienes que confesarlo. Tienes que grabártelo en el corazón, grabártelo en la mente y confesarlo. Porque esa también es la fe, el creer. Y entonces vas a lograr esa añadidura en tu vida. Otra añadidura, en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 9, dice: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. ¿Qué estás haciendo, mis hermanos, mi hermano, y crees que no está prosperando, no está saliendo como tú crees? Mi hermano, toma la palabra de Dios, confiésala y vívela. Y Dios te hará abundar en toda obra de tu mano. Y eso lo dice la palabra de Dios, y eso es verdad, y eso tienes que creer, confesar, creer, hacer. Porque lo que dice aquí, si lo haces, si lo confiesas, si lo crees, se va a cumplir. Toda obra de tu mano va a ser de bendición, porque lo vas a lograr. Otra añadidura que tienes que implementar en tu vida. En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo te fortalece el Señor? Leyendo su palabra. Si tú lees su palabra y crees lo que Él te promete aquí, se va a hacer realidad. Pero tienes que tener la confianza, tienes que tener la fe de que así va a ser. No puedes estar pensando hoy que se cumpla la palabra de Dios en tu vida y dudando que si va o no va a ser. Tienes que creer que sí va a ser, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que todo lo que te propongas lo vas a lograr. No importa por difícil que lo vea. Cree la palabra de Dios y eso va a ser realidad en tu vida. Estas son las añadiduras que tiene la palabra de Dios y que dice el reino de Dios. Hay mucho más, pero si busco más, no nos va a alcanzar el tiempo y te puedes aburrir. Porque nosotros a veces somos un poco desesperados y entonces paramos lo que es de bendición y nos vamos a hacer otras cosas. Y no es esa mi idea, es de que tú lo entiendas y que tú lo creas y que tú lo hagas. Capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este es nuestro libro de la ley. Este es nuestro manual de vida. Y este es el que tenemos que leer, hacer, vivir y enseñar. Aquí están las añadiduras de las que habla el Señor cuando dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, recordemos que el Señor nos ha dado un ayudador. El Señor nos ha dado el poder. El Señor nos ha dado un consolador. Y es el Espíritu Santo. Y en Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice: y vendrá el poder cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que creerlo, confesarlo, reclamarlo y vivirlo. Y eso es lo que nos enseña el libro de la ley, que es nuestro manual de vida. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.